Muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos enriquece. Algo que, de hecho, fue el primer pensamiento aquí conversando en este previo, antes de hablar contigo, es que si nuestra vida esta falta de interés es porque nuestros pensamientos son pobres, son pequeños, son superficiales, pero tú le das riqueza, profundidad, valor a nuestros pensamientos. Muchas veces queremos que nuestra vida sea interesante a través de factores externos, de muchas cosas externas, de estímulos. Pero si nuestra mente está llena de pensamientos interesantes, y no es que negando que viendo las cosas que tú pones, que tú haces en la naturaleza, veamos el interés, pero también con tener pensamientos profundos, interesantes, inteligentes, sabios por completo, ya nuestra vida toma otra dimensión. Entonces es que no solo te agradecemos por esa oportunidad que tenemos de enriquecernos mentalmente, integralmente, porque tal cual es el pensamiento en su corazón, tal es el hombre, ¿verdad? Sino también esto nos da la aspiración a buscarte cuando conocemos que hay mucha riqueza en tu verdad, en tus pensamientos, en tus propósitos, en tus mandatos, incluso que a veces los menospreciamos porque solamente vemos la prohibición, pero no todo lo que implica el cumplir tus mandatos, el cuánto bendice, beneficia, no solo a quien lo cumple, sino a las personas que están a su alrededor. Cuánto se construye con tus mandatos. Tú dices no robarás porque al final de cuentas una sociedad donde no solo no se roba, sino que por la necesidad de levantarse, sustentar, produce una sociedad creativa, una sociedad proactiva, donde como ya no quitamos, hacemos, donde como ya no nos apropiamos, producimos, donde como ya no tomamos de los demás, lo hacemos nosotros, lo creamos nosotros, lo veneramos nosotros. Y ahí es donde yo quiero que también nos lleves a que en cada mandamiento veamos toda la bendición. Cuando dices, no mentirás, no levantarás falso testimonio, vemos a la prohibición, no nos permite mentir. Tú no crees que mintamos, pero ¿cuáles son los beneficios de una sociedad donde siempre todos dicen la verdad? Que se genera confianza, que se hacen buenas decisiones porque sé que estoy basándome en la verdad que otros me están diciendo, me están enseñando, que otros en su vida, por no mentir con su vida, manifiestan el beneficio de vivir conforme a la verdad. Y cómo, si vemos la dimensión de que nadie mienta, cómo hasta eso genera bienestar, crea seguridad jurídica, porque ya una nación que no vive con mentiras no tiene defraudadores, no tienen embaucadores, y eso genera seguridad económica, social y también jurídica. Cómo se salvan matrimonios, familias. Cada mandamiento, a veces nos quedamos en la limitación, pero vemos de cada mandamiento cuántas bendiciones pueden surgir, y te damos gracias. Te damos gracias por esto, porque tal vez hasta lo tomamos por personal como restrictivo. Desestimamos también el beneficio, porque si por lo menos en el caso de tú no dices, no levantes falsos testimonios, no mientas, no robes. También cuánto nos beneficia cuando los demás ya no mienten, ya no roban, ya no hacen cosas indebidas. Así se hace calidad de sociedad, así se hace calidad de vida, así se hace calidad de familia, así se hace calidad de pensamiento en cada individuo. Señor, gracias por tus mandamientos y gracias por mostrarnos hoy lo que implica, lo que arroja, lo que siembra y cosecha, Señor. Muchas cosas no lo hemos visto porque vemos solamente de forma mezquina o de corto entendimiento la prohibición y no el beneficio. Gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros tengamos sociedades justas conforme a tu justicia, por supuesto, y prósperas conforme al resultado de guardar tus mandamientos. Hoy, Señor, que esta palabra también sea mandamiento para nosotros, comprendiendo que el mandamiento, cada uno de los mandamientos genera mucho más
beneficios de lo que nosotros podemos comprender y que cada individuo cumpla tus mandamientos, se proyecta en prosperidad, en paz, regocijo para muchas personas. Señor, gracias por la palabra que nos das y bendícenos dándonos la sensibilidad espiritual, la comprensión y la obediencia diligente de ello. Señor, claro que eso está en nosotros. Más bien convéncenos y recuérdanos que lo mejor que podemos hacer es vivir conforme a tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, bendecimos esta palabra. Amén. Bueno, buenos días y gracias por la conexión temprana. Y hoy quiero que demos gracias a Dios por algo que se llama la gracia. La gracia, el término en griego antiguo, si no me equivoco, pero de todas maneras no voy a hacerme sabio, voy a buscarlo como lo había leído en las traducciones antiguas, de todas estas Biblias lineales. El término es charis. Y la gracia también se vincula con el término favor no merecido. Favor para el que no estoy a la altura. La gracia es cuando no estoy a la altura de algo y se me da. Por gracia, Dios me perdona. Por gracia me da salvación. Y saben que la gracia, de hecho, es el distintivo de toda religión que nació en la cabeza de un hombre, que no viene de Dios. Todas las religiones que no vienen de la mente de Dios, no creen en la gracia, creen en las obras. Entonces, para alcanzar el nirvana, tienes que ir purificándote, si no, nunca encontrarás la perfección y la paz de estar, ¿no?, a esa altura espiritual. Por medio de obras, tú vas reencarnando, o vas comprando tu salvación por medio de obras. Pues resulta que la única fe que basa la salvación en la gracia de Dios es la que recibimos por medio de Cristo. Y de hecho, Cristo es quien nos da la gracia. Ahora, esto es maravilloso, comprender que por creer en Cristo somos salvos. Pero ¿cómo yo confirmo que creo en Cristo? Creyendo en su palabra. Creyendo que lo que Él dice es verdad. Porque yo puedo decir, yo creo en Cristo, así que yo soy salvo. Eres salvo porque crees en Cristo y porque no le crees a lo que dice. Porque comparan lo que Él dice con lo que dice tu carne, lo que dice tu querer, o lo que dice la gente en el barrio, por ejemplo. Y hasta de repente dice, bueno, Cristo dice esto, pero en estos tiempos las cosas no son así. Con respecto al matrimonio homosexual, en cuanto al aborto, en cuanto a la eutanasia, eugenesia, muchas cosas. La gracia, como les decía, es lo que nos salva. Creemos en el Señor Jesucristo porque creemos en su palabra. Y también porque le amamos, porque también la gracia, al saber que no es merecida, a nosotros nos tiene que producir un efecto. ¿Y cómo yo sé que yo aprecio la gracia y tengo una actitud adecuada a la gracia? Bueno, este tema se titula, y por ese sentido es muy importante, no abusemos de la gracia. Yo valoro algo cuando no abuso de eso. Lo que yo aprecio, yo no lo abuso. De hecho, cuando algo para mí es muy preciado, lo cuido. Vamos a hacer una analogía muy sencilla, que a usted le regalaron el auto de sus sueños. Usted no lo va a andar dañando, no lo va a estar tirando sobre cada hueco, no va a estar abusando de él, porque es algo valioso y porque sobre todo si se lo regalaron, usted lo aprecia muchísimo. Bueno, mucho más allá es la gracia. Cuando yo abuso de la gracia, ni siquiera la he comprendido como un favor no merecido. Yo no merezco la gracia. Y esto lo digo yo, no, lo más bien lo dice la misma palabra de Dios. En Romanos 6 nos dice de esta manera. Romanos 6 del versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por la gracia del Señor, tomando en cuenta que también eso lo explican bastante bien Efesios capítulo 2, teníamos una vana manera de vivir, estábamos viviendo una condición que no era, y el Señor nos saca de ahí, entendiendo que la paga del pecado es la muerte. También eso lo dice Romanos 6 más adelante, que la paga del pecado es la muerte. Nos libra y dice, ustedes por sus actos merecen la muerte, la condenación. Pero por mi misericordia, por un favor que ustedes no merecen,
porque han creído en que Cristo es Dios, porque han creído que Cristo los vino aquí a salvar y su muerte la soportó santamente por ustedes. Yo ahora a ustedes les regalo algo, la salvación. Entonces por la salvación, y ahí es donde viene el abuso de la gracia. O sea que la salvación y la gracia implica que todos mis pecados del pasado ya no van a tener consecuencias. Interesante, eso quiere decir que mis pecados del presente no van a tener consecuencias. Es más, los pecados que planeo para mañana no van a tener consecuencias. Eso es perseverar en el pecado, o sea, insistir en una vida que el Señor le ha pasado la página. Por eso es que el versículo 2 lo dice claro, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por lo que entonces comprendemos que ¿quiénes son los que reciben la gracia? Todos los pecadores que creen que están mal, creen que están equivocados. Es más, no creen como una posibilidad, están convencidos, estamos convencidos que el pecado está mal, que no podemos vivir en él. Y como no podemos vivir en él, nos arrepentimos y nos convertimos al Señor, diciendo, bueno, ya no puedo vivir así. Que el pecado sea más bien el momento de la debilidad, el descuido, y no la perseverancia en planificar, ejecutar actitudes pecaminosas, o sea, contrarias a Dios. Entonces ya vivo para no pecar. Vivo para hacer lo que mi Salvador, que gratuitamente, o sea, gratuitamente para mí, porque no fue para Él, me ha salvado, porque para mí la cuenta salió gratis. Pero recordemos, no hay nada gratis. Cuando algo es gratis, porque no lo pagó usted, alguien lo pagó. Así como los subsidios. Los subsidios, nosotros recibimos un dinero que alguien puso. A las exoneraciones, alguien tuvo que pagar por eso. Pues asimismo, la salvación para nosotros salió gratis. Para nosotros, pero no para quien la pagó, que fue Cristo, entregándose. Y por eso la gracia, cuando yo entiendo eso, la agradezco y dejo de perseverar en aquello, porque por el pecado de nosotros Jesucristo murió. Por eso. Y que esto nos quede claro, si por mi pecado Él murió, fue a causa de mi pecado que Él murió, ¿qué hago yo cuando persevero en el pecado? Implícitamente estoy diciendo, pues usted murió por mis pecados, a mí me vale, a mí no me importa, para mí eso es menos. O sea, suena doloroso, pero perseverar en el pecado, entendiendo que Él para librarme de ahí, para sacarme esa vida, perseverar ese pecado es menospreciar. Y por eso no podemos abusar de la gracia y muchas veces tomamos la gracia como la licencia para pecar. Qué bueno, Él murió por mis pecados, entonces quiere decir que ahora puedo seguir pecando. No, por supuesto que no. Es más, para el Señor eso es insensatez. En 1 Pedro, vamos a 1 Pedro capítulo 2. En 1 Pedro capítulo 2 dice versículo 15, adelante, vamos a ver hasta dónde leemos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15 en adelante. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrad al Rey. Aquí también se plantea esto. Tenemos una libertad. ¿Cuál es la libertad? La libertad de la condenación. O sea, desde ya, como aquel preso que iba a pagar cadena perpetua y se le dice, ya tú no vas a pagar cadena perpetua. Voy a salir ya, no, espérate, puede ser que sea ya o pues espérate 3 meses, pero ya tú no vas a morir en una cárcel, no vas a morir infeliz, no vas a morir esclavo, porque alguien pagó por ti. Así mismo lo que nos ocurre a nosotros. Somos libres de ¿qué? De la condenación, pero somos libres también de la esclavitud, de que el pecado nos mata. Ahora, ¿yo qué hago con eso? Y ahí es donde yo tengo que saber si estoy agradeciendo la gracia o abusando de ella. Pues como libres, nosotros no podemos agarrar esa libertad como inmunidad. Y la inmunidad la convertimos en impunidad. Somos personas que entonces vamos a fallar porque ya para eso, por mis pecados, murió Cristo. Y pareciera mentira, pero incluso esos son planteamientos de falsos profetas, de falsos líderes.
de falsas religiones. Creciendo en Gracia se manejaba mucho con esto, con el difunto José Luis de Jesús Miranda, que al final ni siquiera llamaban a orar o a convertirse, porque Cristo ya murió por tus pecados. O sea, murió para darte licencia. Eso es no comprender el favor, no comprender el amor. Al contrario, nosotros tenemos que tener obras que manifiesten que somos nuevas criaturas. En Santiago 2, y este versículo está muy interesante para que, estos dos versículos que vamos a leer, para que comprendamos cuáles son las obras que tenemos que hacer. En Santiago 2, del 17 al 18 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo creo que el Señor me limpió. Pues entonces mis obras tienen que mostrar que yo tengo una nueva condición. No son las obras que salen de mi mente, las obras de caridad, así que sigo engañando a mi esposa, sigo tomando lo que no es mío, sigo insultando a la gente, sigo atropellando a los demás, pero hago buenas obras. Hago buenas obras en mi casa, no hay clavo que yo no clave, hago buenas obras en la comunidad, doy para la donación, pero sigo pecando, sigo cometiendo los mismos pecados que el Señor vino para perdonar el pecado. ¿Cuáles son las obras? Las obras sin pecado. O sea, lo que antes tú hacías pecaminosamente, ahora hazlo sin pecado. Eso es ser una nueva persona. Yo muestro mi fe en que he sido limpiado, en que he sido perdonado y que sin merecerlo el Señor murió por mí. Y lo agradezco tanto que digo: Señor, lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Lo que tú quieras, porque tú eres mi Salvador, porque tú me viste listo con la fecha que tú sí sabías, yo no, para la condenación, y dijiste: no, he llegado para perdonarte. Pero ahora, si tú eres mi oveja, oye mi voz y sígueme. Y ahí tú estás dando, el seguir al Señor, estoy dando muestras que creo que Él me salvó por gracia, no lo merecía. Y ahí es donde yo le muestro a la gente mi fe por mis obras. ¿Qué obras? Vuelvo y repito. ¿Cómo reaccionaba antes ante ciertas cosas? ¿Cómo reaccionaba ante los viernes y el cuerpo? Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Me embriagaba, pues ahora ya no. ¿Cómo reaccionaba yo cuando me provocaban? Cuando me hacían violencia, yo respondía con violencia. Me gritaban, yo gritaba. Me mentían, entonces cuidado, porque yo también te voy a responder con mentiras. Ya no. Ahora hago las obras del Señor. Tú me maldices, yo te bendigo. Tú me ultrajas, yo oro por ti. Tú me haces mal, yo no me canso de hacer el bien. Es tiempo de entregarse a los placeres de la carne. No, pues yo me deleito en la voluntad de Dios. Por lo menos podemos usarlo como metáfora, alegoría, no, como algo muy gráfico, los carnavales. Ahí vemos claramente a quién yo quiero satisfacer. Esas son las fechas cruciales. ¿A quién yo quiero satisfacer? ¿A la carne o al espíritu? Y por eso en carnavales se mueven actividades como los culecos, como se mueven los retiros espirituales. Yo he vivido las dos condiciones y muchas veces me metí en carnavales y después otras menos, porque tengo menos años de vida cristiana. También comencé a retirarme, a tener mis momentos donde me negaba a esas cosas que el Señor le dolían tanto, que por eso me mostró que tenía que arrepentirme. Y aquí está donde viene el otro punto. Si el Señor en su palabra me dice: deja de hacer esto, ya no puedes vivir así, yo por fe le digo: pues creo en que tú tienes la razón, que tú, mi Salvador, que moriste por mí, y esas cosas yo le abandono, porque la fe y el amor tienen que venir de la mano. Te creo, pero también creo que tú me amas. Creo que tú quieres lo mejor para mí, que cuando tú me dices a mí en tus mandamientos: no mientas, no robes, deja de desear a la mujer de tu prójimo, deja de andar codiciando los bienes ajenos, es porque tú quieres que me vaya bien, porque esas cosas me buscan problemas. Cada ley no ejecutada, no obedecida, me va a generar problemas a mí o le va a producir sufrimiento a las personas que necesitan lo mejor de mí. Por eso yo no puedo abusar de esa gracia. Por eso no puedo decir: no, yo ahora voy a seguir haciendo lo que no debo hacer. Más bien tengo que vivir agradecido, y en ese sentido también recordar que para esto el mismo Señor Jesucristo
nos dijo, cree en mí. No pongan los ojos en las tentaciones. En Hebreos 12:2 lo dice muy claro. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Cristo por mí sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios para estar vivo. No es que él murió y él, menos mal que él no ve lo que estoy haciendo. No, él está a la diestra del trono de Dios. Y él está allí siendo testigo de lo que yo estoy haciendo. En este sentido, entonces, y comprendiendo qué es la gracia, como Haris, como un favor no merecido, como que no tuve al mérito alguno, conforme al mundo, que solamente me da, si me ve algún mérito, yo teniendo al contrario, al contrario méritos, todos los agravantes para no recibir nada. Un día el mismo Señor me convence, porque Él es el que me pone todo en medio de ya sea mis aflicciones que me agotan o los deleites que un día me muestran, mira, tanto deleite y estás vacío como Salomón en su momento. Yo soy la respuesta. Pero algo tengo contra ti, sí, que pecar. Algo tengo a favor de ti, que te perdono. Te perdono. Pero muestra que has comprendido el perdón, la nueva oportunidad, diciendo, pues ahora voy a vivir una vida que agrade a quien me vio haciendo todas las cosas que hice y me dice, yo te perdono. Solamente arrepiente. Ten frutos dignos de arrepentimiento. Vive ahora lo mismo que vivías antes con obras santas. Lo mismo que vivías antes con obras santas. Yo le invito entonces a que oremos y le demos gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado para ya sea ser amonestados si estamos viviendo conforme al deleite de nuestros pecados o exhortados a seguir así. Porque estoy seguro que muchos más bien serán exhortados, sigan así si están haciendo las cosas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú nos viste no mereciendo la gracia, no mereciendo la salvación. Contrario al mundo, donde se nos da, sí merecemos. Como en el aspecto laboral, le doy el ascenso si demuestra talento. Le doy el ascenso si demuestra que nos da. Le doy el título si es mejor que los demás. Así es el mundo, pues todo lo contrario eres tú. Le doy gracias porque se porta mal, muy mal. Le doy gracias porque está condenado, está condenado. Le doy mi favor porque no ha hecho algo para merecer ese favor. Y lo único que tiene, o con lo único que cuenta este pecador es con mi amor, con mi deseo de salvar. Cuando nosotros comprendemos eso, entonces más bien nos humillamos y decimos, Señor, gracias porque muchas cosas malas me viste hacer. Y un día me presentaste que tú eres el Salvador, que me tengo que arrepentir, que ya lo que vivía antes según la carne, ahora lo vivo en Cristo, en la fe en Cristo Jesús. Lo que antes me hacía reaccionar mal, ahora lo llevo a la reacción santa. Y algo que tú me has dicho muchas veces, el problema no es lo que me hacen, sino cómo reacciono. El problema no es lo que hacen contra mí. El problema comienza en mi vida cuando yo reacciono conforme a mi carne. Ya no más reaccionar conforme a mi carne, ahora reaccionar santamente en la fe en Cristo Jesús, que murió por mí y ahora por medio del Espíritu Santo me da su propia deidad para guiarme, fortalecerme. Señor, gracias por esta palabra. Si hemos sido amonestados, exhortados, perfecto. Tanto una cosa como la otra es necesaria para ir caminando conforme a la perfección que das tú por medio de tu palabra y tu Espíritu. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.